Amén. Bueno, hoy vamos a hacerlo a la antigua, no hay día de hoy. Amén. Entonces, tengan sus Biblias a la mano. Y si no tienen su Biblia a la mano, pónganse cerca de algún cristiano que tenga Biblia. Y si no trajeron Biblia, entonces arrepiéntense. Hemos estado hablando a lo largo de estas últimas semanas de una nueva serie que le hemos titulado Enseñanzas desde el Monte. Hemos ido tocando ciertos aspectos de lo que Jesús habló y predicó cuando Él levantó ese sermón, levantó su voz para predicar ese sermón, que luego se hizo famoso, inclusive conocido por aquellos que no son cristianos, el Sermón del Monte. Yo, antes de entrar a la parte que quiero hablar hoy, quiero que entiendan la importancia de estas palabras de Jesús. Porque Mateo 5, 6 y parte de Mateo 7 es Jesús mismo hablando en el sermón más largo que ha registrado la Escritura, en el que Él está explicando las leyes del reino, como la constitución en los cielos, que quiere que el ser humano cumpla para que se pueda acercar a Dios. Es decir, es el Hijo de Dios predicándonos a nosotros, diciendo: si tú haces esto, vas a ser como yo y te vas a poder acercar a mi Padre, al Creador. Porque evidentemente la encarnación del Sermón del Monte es Jesús. Jesús vivió todo lo que Él hizo. Todo lo que Él fue predicado y dicho, Jesús lo cumplió. Pero yo creo, mientras oraba y meditaba, que muchas veces hemos perdido la esencia de estos pasajes. Lo hemos pasado por encima y lo vemos como si fuese algo más. Pero yo considero que si quisiéramos resumir la Biblia en 3 capítulos, sería Mateo 5, 6 y parte de Mateo 5. Porque es la constitución del cielo al alcance de nuestras manos. Si eres capaz de vivir como dice ese sermón, entonces has alcanzado la madurez excelsa junto con Cristo. Y cuéntame el secreto. Pero lo cierto es que tenemos que caminar y anhelar poder ser capaces de vivir de acuerdo a lo que Cristo predicó en este pasaje. Y la clave de Mateo 5, o una de las claves de Mateo 5, es que viene después de Mateo 4. No, en serio, estoy hablando en serio. Es una revelación. No lo practiqué. ¿Por qué les digo esto? Porque en Mateo 4 es Jesús siendo bautizado, luego yendo al desierto, tentado por Satanás y comenzando su ministerio. Es decir, Jesús, antes de hacer algún milagro, predicó el Sermón del Monte. Antes de moverse en alguna dirección, Él marcó las pautas de lo que iba a hacer luego todo su ministerio. Dictaminó todo, imagínense eso, o sea, esa fue la primera predicación que Él dio a una multitud, y evidentemente de ahí en adelante todos iban a juzgar a Jesús de acuerdo a lo que Él dijo en ese momento, para ver si era cierto que Él vivía lo que predicaba. Entonces Él mismo se colocó como que la vara bien alto. Ok, les estoy predicando esto, ahora véanme 3 años cumpliendo todo lo que les acabo de predicar. Y esa debe ser también la actitud de nosotros como cristianos. Este es el parámetro y nuestra vida tiene que ser guiada por ese parámetro. Amén. Hoy me toca hablar de una parte de ese sermón que, les confieso, hubiese querido que no me tocara a mí predicar. Hubiese preferido que Julio lo hablara, o quizás Miguel. ¿Por qué? Porque es la parte del sermón en la que Jesús explica cómo deben ser las relaciones entre un hombre y una mujer, desde la juventud hasta la vejez. Noviazgo, matrimonio, amistades y demás. ¿Por qué les digo que quizás no hubiese querido predicarlo? Porque yo sé que ahorita esta parte del Sermón del Monte es con la que yo estoy lidiando, luchando y vivo, tratando de agradar al Señor en esa parte en particular. ¿Por qué? Porque soy joven, porque no me he casado, porque no tengo novia. Ajá. Amén. Y sé que el Señor es bien radical cuando habla acerca del noviazgo. Y el Señor es bien enfático cuando le habla al cristiano acerca de cómo debe ser un noviazgo. Así que yo quiero que tú recibas lo que hoy voy a hablar, no de mi parte, sino de parte de Dios. Porque te voy a solamente leer la Escritura y a presentártela tal cual como Jesús la explicó en su momento. Amén. Vamos a ir a Mateo
5, vamos ya a entrar en materia. Voy a leer a partir de 27. Dice: oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. También fue dicho: cualquiera que repudie a su mujer tiene carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Amén. Palabra fuerte de Jesús, hablando en este preciso momento de su sermón. Y es interesante porque de aquí en adelante él comienza de la misma manera. Oíste que fue dicho algo, pero yo te digo esto. Tú oíste que fue dicho una cosa, pero yo te digo que debe ser así. Porque Jesús comienza a hablarles a los que estaban allí escuchando, decirle: tú tienes un paradigma que el mundo ha creado, una estructura, un orden social que ha sido diseñado en tu mente, y piensas que eso es lo correcto, pero yo te digo, no, así no es, tiene que ser de esta manera. Y lo mismo pasa con nosotros. Los títulos de las prédicas se los puso Julio, y él utilizó esa palabra, paradigma. La prédica antepasada que habló Miguel, habló del paradigma de los ojos. Y el título que Julio le puso a esta prédica, y cuando yo vi el título, como que me asusté, puso el paradigma matrimonial. Yo dije, ¿what? ¿Qué voy a hablar yo acá? No, al principio le pregunté a Julio y oré, y bueno, el Señor fue ministrando mi corazón, haciéndome entender lo que él quería decir, lo que él quería explicar o hablar en ese momento. Y de hecho, las siguientes dos prédicas que vienen también son otros dos paradigmas bien rudos, que también nos toca poner los pantalones para hacer lo que él quiere que hagamos. Fíjense algo: cuando Dios crea a Adán y a Eva, creó a Adán, dice que, de Génesis dice que que Adán fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Luego toma una costilla, crea a Eva, y conocemos la historia. Adán y Eva pecan, fallan, son echados del paraíso, y entonces la conexión que ellos tenían con Dios se pierde. Así que Dios se idea un plan y elige a un pueblo, el pueblo de Israel, y al pueblo de Israel le da un decálogo, 10 mandamientos, 10 normas, 10 leyes, que las conocemos o nos acordamos quizás de algunas de ellas. Pero en el interín de ese proceso, el pueblo de Israel comete el peor error que la humanidad ha cometido y sigue cometiendo, que agarró esas leyes, las convirtió en tradición, y luego esa tradición se convirtió en una religión. Y perdió el efecto con el que el Señor las había mandado. Y por eso entonces Jesús viene y habla el sermón del monte y dice: yo te di ya las leyes, pero ahora voy a decirte realmente cómo tienen que ser. Porque perdemos de vista que cuando Génesis habla de que fuimos hechos imagen y semejanza de Dios, no solamente habla de imagen física, sino también dentro de nosotros. Y la imagen física, la semejanza física, no se perdió cuando pecamos, porque seguimos siendo iguales. Se perdió, era lo interno, lo que nos permitía conectarnos con Dios. Y el Señor quiere restaurar ese diseño original para que podamos conectarnos con Él. Y por eso entonces el Sermón del Monte trasciende una religión, una norma, y va al corazón, a los ojos, a lo que ves, a lo que dices, a lo que sientes, a lo que piensas. Dice, porque allí se tiene que gestar el corazón de un verdadero cristiano. Y eso es lo que él le predica a los judíos, a los fariseos que estaban en ese momento. Y por eso es tan crucial y tan importante que se cree en nuestro corazón, se ha sellado en nuestro corazón cada palabra que fue predicada en este sermón. ¿Cuál es el paradigma que tiene el mundo con respecto a las relaciones? ¿Te gusta una chica? ¿Te gusta un chico? Lo coqueteas, se crean 4 palabras bonitas, piropos. Se crea una emoción en tu corazón, se crea una emoción en el corazón de la otra persona. Se comienzan a amar, lo voy a poner entre comillas. Y
salen, se agarran de la mano, luego se besan, luego se tocan, luego se acuestan. Si son suficientemente maduros en cuanto a edad, deciden vivir juntos. Y si la cosa funciona, se casan, lo que se casa. Y Hollywood lo pone todo feliz. Todo es genial, lo máximo, príncipe azul, tranquilo, que eso es lo tuyo. Ese es el paradigma del mundo, ¿sí o no? Ese es. Ahora, ¿qué ha hecho la iglesia? Ha tomado el paradigma del mundo, lo ha cristianizado y lo ha colocado en medio de la iglesia. Entonces dicen, ok, tranquilo, no te fijes en alguien que no sea cristiano, fíjate en alguien que sea cristiano, check. La edad no importa mucho, tranquilo. Si es cristiano, si es cristiana, no hay problema. Empieza mandándole mensajes, no salgas, no la toques, porque eso no lo puede hacer. Crea la emoción, que se geste en el corazón de ella, que se geste en tu corazón, y comienza entonces a quererla y a sentir algo por ella. Después, cuando estés involucrado, entonces, ok, da un paso y habla con tu pastor. Cuando vayas con el pastor te reprende, te exhorta, te dice lo que no tienes que hacer, y si te vas, me dijo con mi papá. Se vas con tu papá y si es, en el mejor de los casos, papá cristiano, te da el consejo que el pastor te dio. Si no, te da otro consejo. Tú dices, bueno, ¿cuál me conviene más? Desechas al pastor y te quedo con lo que dice papá. Y voy a tu papá. Porque la Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y se haga bien sobre la tierra. ¿Cierto? Pero también dice en ese versículo, hónralos en Dios. Si el consejo que ellos te dan está basado en la Escritura, hónralos. Si no, no. Tú pesas lo que te dicen, tú pesas el consejo con la palabra de Dios y entonces decides qué vas a hacer. Y entonces en ese momento, en ese rollo que ya estás metido, decís, ok, ahora voy a orar. Y cuando oras y ya tu corazón está comprometido, te puedo asegurar que escuchar la voz de Dios se va a volver la cosa más complicada en tu vida. Más complicada, porque cuando tu corazón se une, la voz de Dios desaparece. Estás en una línea difusa donde está el deseo de tu corazón y la voz de Dios está en otro lugar y no eres capaz de discernir ni de escuchar. La Biblia dice, engañoso y perverso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? ¿Quién lo conocerá? El salmista David le decía a Dios, crea en mí un corazón nuevo. Ya después de haber transitado David sus batallas y de haber conocido a Dios, le dice, crea en mí un corazón nuevo. Porque te fallé y porque en mi corazón solo salen deseos que no son agradables a ti. ¿Cuál es el paradigma de Dios? Primero, no existe novia. Amén. ¿Y por qué no existe el noviazgo? Porque quiero que entiendas algo. Cuando Jesús habla en Mateo, habla de dos cosas, habla de adulterio y habla de divorcio. El adulterio solo ocurre con personas que están casadas. El adulterio solo puede ocurrir entre dos cónyuges que son infieles. Puede ser que el cónyuge sea infiel con alguien que es soltero, pero hay alguien casado, puede ser que sea infiel con alguien que es casado. Y el divorcio solo puede existir si antes se casaron. Es decir, que Dios, Jesús, cuando está hablando y no se da la tarea de explicar el noviazgo, dice, ya yo doy por sentado que le gusta a la persona, oró y se casó, y allí yo voy al centro, porque el noviazgo es para casarse. Punto. Y el diseño de Dios, pues, nunca conseguimos en la Escritura el estatus, me gusta y estoy orando a ver si la voluntad de Dios. Y ya me involucré. No lo conseguimos. Lo que conseguimos es oro a Dios, espero escuchar su voz y después me muero. Señor, mira mi corazón, pesa mis emociones, pesa mis sentimientos, y si es de ti, haz la obra. Eso sí estás en la edad, obviamente. Ya después vamos a tocar esos puntos. Quiero llevarte a un pasaje que lo conseguí mientras hacía la prédica y bueno, vamos a leer. 1 Corintios 7. Primera de Corintios 7, 32.
Amén. Ok, voy a leerlo yo. Pablo le habla a la iglesia de Corinto y dice lo siguiente: quisiera pues que estuviesen sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor y de cómo agradar al Señor, pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo y de cómo agradar a su mujer. Cuando yo leí este versículo por primera vez, le pasé por encima. Cuando lo leí hace ya un tiempo y luego lo leí otra vez, lo refresqué cuando estaba preparando la predica, y dije, wow, Señor, aquí está el propósito de aquel que es soltero. Porque Pablo sabía que en el momento en el que te casas, tus fuerzas van para agradar a tu mujer. Y cuando comienzas una emoción, una sensación y un noviazgo, tus fuerzas se desvían de Dios y van para agradar a esa persona. Es bíblico y es así. Y es el diseño que Dios creó, porque en el matrimonio debe existir eso. Pero el soltero, le dice Pablo, tiene que tener cuidado de las cosas de Dios. El propósito de la soltería es prepararse en una madurez espiritual para el momento que el Señor haya diseñado que se consuma el matrimonio en el tiempo de Él. Amén. ¿Por qué? Porque si tú no tienes madurez espiritual, tú no puedes afrontar ninguna relación con nadie que tú pases. Si tú no tienes una buena relación con Jesús, con Cristo, entiendes sus principios, sus propósitos, entonces no puedes tener una buena relación con un ser que es igual a ti. Por eso Pablo escribe, de hecho, el mismo Pablo nunca se casó, don especial de Dios. Pero él dice, si te tienes que casar, chévere, yo hice ese diseño, sí. Pero mientras estés soltero, dedícate las cosas del Señor. Crece en el Señor. Conoce al Señor, profundiza en Él. Y llega a un nivel de madurez que puedas discernir la voz de Dios cuando te dice, hey, este es el tiempo y este es el momento. Porque lo hacemos al revés. Escuchamos una voz de Dios y luego entonces vamos a Dios y decimos, ¿será que me hablaste, Señor? Y entonces, y lo digo con propiedad, he escuchado personas y me han dicho, ¿cómo hago para escuchar la voz de Dios? No sé si me habló, no sé qué me dijo. Primero tienes que madurar en él discernir de tu oído y aprender a escuchar la voz de Dios y luego tomar la decisión. Una decisión tan importante, tan trascendental como asumir una relación de noviazgo, matrimonio, porque ese es el diseño de Dios. Si ahorita tú dices, yo no soy capaz de escuchar la voz de Dios, ni todavía no lo entiendo y es natural, eso pasa, todavía no estás preparado. Crece primero en el Señor, métete en la palabra y el Señor, enséñame a escuchar tu voz. Haz que me equivoque, porque el Señor permite que nos equivoquemos con cosas cotidianas, y no hagas que me equivoque con algo tan importante como un casamiento, como un noviazgo, con algo que inclusive, si no lo hago en la voluntad de Dios, me puede llevar a fallar y a caer en pecado, en fornicación, y apartarme de Dios. Entonces hay que decirle al Señor, Señor, primero yo quiero que tú hagas agudo mi oído espiritual para poder escuchar tu voz. Y luego cuando yo lo tenga suficientemente agudo, voy a entender no solamente algo como el matrimonio, también el propósito que tú quieres para mí, también el ministerio que tú me quieres dar. Algo que nos falta, y yo me meto allí porque yo también soy así, a nosotros los cristianos es aprender a esperar en Dios. No sabemos esperar. De hecho, la paciencia es la última virtud de la que habla Colosenses o Gálatas, creo, cuando va añadiendo cada uno, y dice la última, paciencia. Porque ya la paciencia es sencillamente esperar que Cristo venga y que me voy con Él y ya lo demás lo alcanza. Y esa virtud tiene que desarrollarse en nosotros. Aprender a esperar a Dios tiene que ser el anhelo de nuestro corazón ahorita que somos jóvenes. Porque después que tomas una decisión, después que te embarcas en un viaje emocional que termina mal, entonces tienes que asumir las consecuencias. La voz del pastor, una voz que tienes que darle el peso espiritual que tienes. No es la voz de un hombre, porque cambiamos la vida. Yo no escucho al hombre, yo escucho a Dios. Pero Dios capacitó a hombres, les dio la facultad de ser mayordomos en la iglesia, y así como lo escuchas el domingo para exhortarte hacia una cosa, lo escuchas también para exhortarte hacia algo que no te gusta. Y te voy a decir otra cosa, obedecer muchas veces no nos va a gustar. Y así el Señor nos enseña. Porque si no, la obediencia, todo el mundo fuese obediente.
¿Cuántos de nosotros, cuando éramos chicos, quizás ahorita, no tratamos de buscar la manera de buscarle la vuelta a lo que papá nos decía que hiciéramos y nos escurríamos por algún lado para no hacerlo y sacamos alguna excusa y ahí más o menos tanteamos o a veces desobedecíamos ya de plano de lleno? Porque la necesidad está libre del corazón del muchacho y eso lo dice Proverbios. La obediencia junto con la paciencia se tiene que generar en nosotros desde nuestra juventud. Quiero que entiendas algo. Gasset existe no como un club social para relaciones, existe un grupo de jóvenes que anhelan juntos crecer en Dios y conocer a Dios, no por otra cosa. Las amistades de Dios son lo máximo, son lo mejor que tú puedes hallar, porque es una amistad fiel que va a durar hasta el final de tus días y es lo mejor. Y crecer en grupo es el diseño que Dios tiene. Al hacer discípulos, la iglesia como eran hechos así, una congregación pequeña, eso es lo que el Señor pedía. Pero es eso, crear amistades que te ayuden a crecer. Hay tres cosas que tú debes primero tener antes de pensar en un noviazgo, en una relación con alguien. Uno, madurez física. Obviamente ya sabemos, porque hemos visto biología, cuándo ocurre. Madurez espiritual. Y sobre todo esto para los hombres, independencia económica y capacidad de aportar y de sostener económicamente a una persona. Voy a pasar a la madurez física. La madurez espiritual es vital. Porque el matrimonio, la unión y el matrimonio, después de lo que dice Dios, es una unión de tres hilos, hombre, mujer y Dios, unidos en él. Si no hay madurez espiritual, el hilo central que es Dios deja de existir, la relación no es una relación sana en Cristo. Y tenemos que anhelar primero ser maduros espiritualmente para poder asumir ese reto. Y ahorita voy a hablarle a nosotros los hombres. El rol que cumple el hombre en un matrimonio, en un noviazgo, es ser el guía de la mujer, espiritualmente hablando. Eso es lo que dice la Biblia. Soy sacerdote de mi casa. Si yo no me siento en la capacidad ahorita de guiar a alguien al Señor y de ser suficientemente maduro como de llevar a alguien y de ser el guarda de esa persona, entonces no estoy preparado. Entonces no es el momento. Entonces oíste que fue dicho algo, pero Dios dice otra cosa. Y ese es el diseño de Dios, creo. Si no tienes independencia económica, ¿qué vas a aportar? ¿Qué vas a ofrecer? ¿Qué vamos a ofrecer? Yo sé que yo ahorita estoy estudiando, dependo de mi papá y de mi mamá. Y doy clases eventualmente, pero ya no tengo más nada. No, yo creo que pedir mamá, regálame las joyitas viejas que tú tienes, una mesita ahí en el balcón, y ahí resolver. Eso no es la voluntad de Dios. Y el Señor te va haciendo madurar y te va haciendo entender estas realidades para que tú descanses y el Señor diga, ok, chévere, entonces Señor, controla mis emociones, deja que llegue a cierta edad y entonces ahí le damos play y pensamos que ya estamos cerca del momento. Pero mientras tanto, déjame hacer checkmark en esas cosas en mi vida que tienen que pasar. Paul Washer, un predicador que es una mandaria con la Biblia, él dice: los jóvenes de esta generación quieren los beneficios de ser hombres sin las responsabilidades de ser hombres. O sea, quieren los beneficios de tener una mujer que te quiera, que te ame, que te respete, que esté contigo, pero no quieren la responsabilidad de amarla, de cuidarla, de respetarla, de ser independiente, de ser sacerdote de ella y de ofrecerle algo a esa persona. Pero queremos lo otro, invertimos. No sé por qué nos empeñamos siempre en invertir el orden que Dios da, la naturaleza del hombre. Esas palabras, en el caso mío, cuando yo escuché esa prédica de Paul Washer, me retumban todavía cuando siquiera pienso en el momento que el Señor ha diseñado para mí de comenzar y entablar una relación con alguien. Ahora les dije, yo no estoy diciendo que yo haya alcanzado eso, lucho con eso y vivo con eso. Y en el caso mío, papá es mi papá y también es el pastor. Desde un principio siempre me lo dijo, y durante mucho tiempo nunca lo entendí. Quise hacer las cosas de mi manera y me equivoqué, y yo en mi fracaso, yo hoy día le pido al Señor, no quiero equivocar.
quiero hacer las cosas en el tiempo que tú quieras. Porque cuando las cosas ocurren en el tiempo de Dios, recibimos bendición. Pero cuando nos apuramos, recibimos la consecuencia de tomar decisiones por nosotros y no por la voluntad del Espíritu Santo que está en nosotros. Amén. Lo segundo interesante en este pasaje, además de luego de explicar el paradigma, es que Jesús dice, ok, ya oíste que fue dicho esto, ya conoces lo que dice el mundo, ya conoces lo que la iglesia ha hecho ese mezclote entre el mundo y la iglesia, ahora conoces mi paradigma, y luego dice, ok, entonces si tu ojo te es ocasión de caer, sácate. Porque es mejor que entres sin un miembro en el reino de los cielos, que estando completito te quedes en la palabra del infierno. Al entender el paradigma de Dios, tenemos que practicarlo con esfuerzo, determinación y carácter. Porque eso es lo que necesitamos para poder amoldarnos a los paradigmas que Dios tiene. Porque no son lo que quiere nuestra carne. Y si no entendemos eso, no vamos a poder combatir con nuestras emociones. Porque yo sé que el alma produce emociones, el corazón produce sentimientos y a veces eso nos domina. Pero cuando tú entiendes que tienes que guiarte por el Espíritu y no por lo que dice tu carne o tu alma, entonces vas al Señor y dices, yo quiero, como dice Gálatas, sembrar en el Espíritu para luego cosechar del Espíritu. Porque si siembras en tu carne, ahorita en tu juventud, vas a cosechar lo que sale de la carne, que es corrupción. Gálatas 5. Pero cuando siembras en el Espíritu, ciegas lo que es del Espíritu. Bendición en él. Habla de los ojos. Ya Miguel nos explicó el paradigma de los ojos. Yo quiero llevarte un pasaje en Job. Cuando yo leí ese pasaje, mi definición de integridad se cayó por completo. Porque Job, el tipo de verdad pasó de todo y su fidelidad y su amor al Señor estuvieron firmes siempre. Y Job 31, luego lo puedes leer completo. Él comienza a hablar acerca de la integridad que él tenía delante de Dios. Es un pasaje donde él toca muchos aspectos de la parte de la integridad. Pero fíjense cómo comienza, no sé si ya lo consiguieron. Dice, hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? Porque ¿qué galardón me daría de arriba Dios? ¿Y qué heredad el omnipotente de las alturas? ¿No hay quebrantamiento para el impío y extrañamiento para los que hacen iniquidad? ¿No ve él mis caminos y cuenta él todos mis pasos? Si anduviere con mentira y si mi pie se apresuró a engaño, péseme Dios en balanza de justicia y conocerá mi integridad. Resalta este versículo que viene ahorita. Si mis pasos se apartaron del camino, si mi corazón se fue tras mis ojos, y si algo se pegó a mis manos, siempre yo y otro coma, y sea arrancada mi siembra. Yo no puedo hablar así, yo sé que ahorita no puedo hablar así. Pero Job tenía tan firme sus votos de integridad delante del Señor que era capaz de decirle a Dios, pésame en balanza de justicia, en tu balanza de justicia, y conocerás mi integridad. Por eso Dios, cuando Satanás se presenta en Job 1, dice, ¿no has visto mi siervo Job? Varón perfecto. Dale, quítale todo, quítale su mujer, quítale sus hijos, quítale la salud, y verás cómo no me maldice. Y todo Job 31 es como para pasar todo un año leyendo, porque es la definición de integridad que el Señor quiere que nosotros tengamos. Y la manera en la que comienza es tan trascendental, porque dice, hice pacto con mis ojos. Dios, ahí más adelante Mateo dice que los ojos son la lámpara del cuerpo. Lo que entra por nuestros ojos es lo que va luego a nuestra mente, a nuestro corazón, y entonces luego queremos hacer lo que ya está en nuestra mente y lo que antes vimos. Entonces, si nuestros ojos se llenan de, no voy a decir que sea malo, pero sí se llenan de los paradigmas del mundo, de las películas de Hollywood, de los libros de amor, tipo Crepúsculo, tipo el nuevo libro de las sombras de Dorian no sé qué cosa, de Dorian Gray, asqueroso libro. Alguien me contó y le dije, no, ya no. Pero lo leen en serio, lo leen, y lo leen personas de la iglesia.
Ahorita, exacto, está top 10 bestseller. Si alimentas tus ojos de esas cosas, si alimentas tus ojos del consejo de alguien, y aquí también quiero hacer énfasis, que no es espiritual, porque muchas veces vamos a pedir consejo a aquel que no conoce la Biblia, porque queremos que nos diga lo que nosotros queremos escuchar. Cuando el Señor diseñó una línea bien específica, derrama una unción sobre el pastor y la unción cae del pastor hasta las vestiduras. Si quieres un consejo espiritual, reúnete con Julio, reúnete con el pastor Luis, y ellos te van a saber exhortar. Si aún no puedes salir tú, o con algún líder que tú sepas que es más crecido que tú, para que te ayude a subir y no para que tú bajes, porque estamos todos creciendo. Entonces, si nuestros ojos se alimentan de esas cosas, evidentemente nuestra mente, como dice Gálatas, se embaraza de todo eso y luego queremos dar a luz lo que ya antes entró y se quedó en nuestra mente. Ese es el proceso del pecado. Santiago 1, perdón. Lo veo, la tentación llega, hay un embarazo dentro de mí, y luego cuando doy a luz el pecado, y el pecado lleva a la muerte. La clave, si alimentas la carne, vas a cegar de la carne. Si alimentas el espíritu, vas a cegar del espíritu. Y esta prédica es necesaria, porque somos jóvenes, y la lucha del joven, el punto álgido del joven es precisamente este. Y muchos ministerios, muchos hombres de Dios han caído a causa de no entender ese concepto. Conozco una iglesia, al menos, donde el pastor dijo: ningún hombre va a ser líder si antes no se ha casado. No digo que eso sea bíblico, porque no es bíblico, pero yo entiendo por qué el pastor lo hace. Porque el que se para en el liderazgo siendo soltero corre a veces más riesgo de fallar y de caer, porque el enemigo apunta hacia allá arriba. Porque hiere el pastor y se dispersan las ovejas. Y si aún estando casados, líderes fallan y caen, imagínense estando solteros. Mientras más barreras coloquemos, mientras más reprimidos seamos en cuanto a la santidad, más seguros vamos a estar en Cristo Jesús. No coqueteemos con el pecado. No escatimemos en las normas que tenemos que ponernos a nosotros mismos, así sean muy duras, porque en cuanto a la santidad no puedes darle ni esto al enemigo, a tu carne, porque por allí fallas, por allí caes. Pablo decía: yo me azoto a mí mismo. Ese era el nivel al que él había llegado, pero él sabía que era su forma de restringir su carne y su cuerpo. Conozco personas que dicen: yo no voy al cine. No me gusta, porque yo no estoy diciendo que eso sea el parámetro que el Señor haya diseñado para ti, no sé cuál es. Pero mientras más radical seas contigo mismo en cuanto a la santidad, más seguro vas a estar en Cristo Jesús de no fallar. Y nosotros seríamos malos líderes si no les hablamos acerca de esto, porque el común denominador en las iglesias latinoamericanas es grupos de jóvenes deshechos por fornicación, por relaciones que empezaron mal y que terminaron mal. El enemigo se mete por allí y destruye ministerios que pudieron haber sido exitosos, ¿no? Porque se le abre la puerta al enemigo para que haga lo que quiera. Porque cuando tu santidad se ve comprometida, Satanás tiene entrada abierta espiritualmente para hacer lo que quiera contigo. Porque lo único que te permite tener la cobertura de Dios es el grado de santidad que tú tienes delante de Él. Si te apartas de Él, la santidad mengua y eres preso fácil. Y Dios no puede hacer nada, porque Dios y el pecado no comulgan, no pueden estar en el mismo lugar. El versículo que tocó Julio, que escucharon la prédica de Julio, en Cantar de Cantares, justamente yo lo había colocado en mi búsqueda y quiero que lo leamos. Yo por la hora no voy a pedirte que lo busques. Cantares 2:7 dice: yo os conjuro, doncella de Jerusalén, por los corzos y por las siervas del campo, que no despertéis ni hagáis velar el amor hasta que quiera. Lee ese versículo después en tu casa, profundiza en él, escudriñalo, analízalo. La parte final del versículo es crucial. La Sulamita le dice a las doncellas que están allí asusándola para que se dejen seducir por Salomón, y dice: yo os conjuro, doncella de Jerusalén.
No hagáis despertar el amor antes del tiempo, no lo hagáis esperar hasta que quiera. No despiertes el amor en tu vida hasta que el Señor haya diseñado que tiene que ser despertado para la persona que Él diseñó para ti. Porque yo también sé que hoy día se predica desde el púlpito que tú tienes que echarle los perros a las personas. Se predica, lo he escuchado. Cuando Dios en el huerto de Edén creó a Adán y creó a Eva, una ayuda idónea, creada por Él para Adán. No dijo, voy a crear muchas y quedará un pique flor allí a ver cuál le gusta. No dijo eso. Y hay una ayuda idónea en el caso de los hombres para ti, y hay un nombre de Dios para ti si sabes esperar en el Señor. Porque si te apresuras, quiero también hablarte con propiedad de personas que me han contado testimonio, que por apresurarse se han casado y luego de estar casados se arrepienten de tener esa persona a su lado, porque no resultó ser la persona que ellos querían. Y no escucharon la voz que le dijo, no lo hagas. Y ya en ese momento, si te divorcias, sabes que estás fallando al Señor. Y si no te divorcias, tienes que bregar con la consecuencia de tu pecado hasta que la muerte lo separe. Y no hay nada peor que ser infeliz de por vida por haberte apresurado en el tiempo de Dios, por no haber escuchado la voz de Dios cuando era el momento. Cuando la Biblia dice ahí, sácate el ojo, Él está diciendo, toma la determinación de quitar de ti lo que te hace fallar para que puedas agradarme. Colosenses 3:5 dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricias, que es idolatría. Es decir, aunque Dios puede hacerlo, como Dios desde un principio nos deja elegir entre amarlo a Él o no amarlo a Él, Él no nos va a obligar a hacer algo que nosotros no queramos. Él te va a escudriñar y tú vas a orar, Señor, escudriñame. Yo estoy seguro que Él te va a mostrar las cosas que te hacen fallar, pero la determinación de quitar esas cosas de tu vida la tienes que tomar. Dice, hacer morir pues las obras de la carne. No dice, oren a mí y yo voy a hacer morir las obras de tu carne. Yo te he dado el Espíritu Santo. Conócelo, entiende su voluntad y haz morir idolatría, inmundicia, avaricia, todo lo que es de la carne. Porque sin santidad nadie va a ver el rostro del Señor. No importa si estás parado aquí predicando, si estás allí tocando, si muchos se convierten por tu predicación, si tú no tienes santidad. Yo no sé si vas a recibir esas palabras, pero probablemente el Señor te va a decir, yo no te conozco, apártate de mí. Porque el Señor mira lo profundo de nuestro corazón. La palabra dijo, pesa con tu balanza de justicia y hallarás mi integridad. El Salmo dice que el Señor pesa los espíritus y mide los corazones para ver cuál es aprobado por Él. Porque las apariencias pueden engañar a la humanidad entera, pero Dios no lo puede engañar. El Señor va a lo profundo. Por eso este sermón del monte es tan hondo y hay tanto que sacar de él. Y toda una vida quizás pasándola estudiándolo hasta poder quizás vivir cercano a él. Job 42, que también tocó Julio en la prédica, termina diciendo, ¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. Y luego Job 42:5 dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. El pacto que él había hecho con sus ojos, del que él habla en Job 31, fue lo que le permitió luego decir en Job 42, ahora mis ojos te ven, porque mis ojos han sido guardados. Un pacto de santidad para ti, para verte a ti, para buscarte a ti. Yo quiero que todos nosotros, y en el anhelo, yo sé que de Julio y el cuerpo de liderazgo que se está levantando, porque se está levantando en medio de nosotros,
El anhelo es ese, que cuando nos presentemos delante de Dios podamos recibir esa recompensa de ver y estar con Él y de disfrutar, y de quizás en ese momento recordar ese pasaje: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Job lo dice porque también eso es algo que puedes experimentar ahorita. Si bien es cierto que se va a consumar en lo más excelso de la eternidad, porque literalmente vamos a ver a Jesús, en esta vida podemos tener el placer y el deleite de decir: ahora mis ojos te ven, ahora te conozco, ahora conozco tu voz. Antes te oía por la predicación de otros, pero ahora mis oídos saben discernir la voz del pastor, y ahora sé a dónde tengo que ir, ahora sé quién es, ahora sé si tengo que ir a hablar con esa persona, porque ahora mis oídos disciernen tu voz. Hebreos 5 dice: tienen que ejercitar el oído, la madurez, el ejercicio de la palabra. Y parafraseando, cuando llegas a ese nivel, entonces alcanzas la madurez de la que habla Hebreos. Voy a ir combinando porque tenía otros pasajes, ¿no? Yo sabía que no me iba a dar chance de tocar todo. Pero yo quiero que te vayas con eso, un deseo y un anhelo por la santidad. Que hoy, yo sé que yo he dicho esto antes desde acá, diga: Señor, en esa área escudriñame, en las áreas de mis emociones, de mis pensamientos, de mis sentimientos, escudriñame y dime si yo estoy despertando el amor antes de tiempo, y dime si estoy haciendo la voluntad tuya, para yo poder esperar lo perfecto, que es cuando tú decides que sea así. El mismo Cantar de los Cantares, en el capítulo 2 dice: la novia a Sunamita le dice: sustentadme con paz, confortadme con manzanas, porque estoy enferma de amor. Voy a terminar con eso. Yo creo que sí, si tú te llevas esto, podrás quizás entender por qué Jesús, por qué la Biblia, por qué Dios es tan enfático en este tema. Porque el noviazgo que primero existió, el noviazgo de Jesús y su iglesia, ese es el noviazgo que existe. Y aquí no hay adulterio, aquí no hay fornicación, porque es Jesús para su iglesia, la iglesia para Jesús, el amado para la iglesia y la iglesia para su amado. Y cuando entendemos que ese es el diseño de Dios, decimos, cuando lo bajamos al plano físico, ese es el diseño también para nosotros: conocer a la persona con la que vamos a estar, mi amor para ella y su amor para mí, no compartirlo hasta el momento que llegue, cuando ya no tengo nada que entregar. Porque el mundo dice, el paradigma del mundo dice a la chica: tranquila, acuéstate con el muchacho, dale tu virginidad a él, eso va a ser lo mejor. Vivimos con eso, pensando que eso es una demostración de amor que nosotros tenemos que hacer. Cuando entendemos Cantar de los Cantares, la intimidad está diseñada para el matrimonio, para la consumación excelsa de lo que Él pensó en su momento, y el diseño original que plasmó en la Escritura. Guárdate para ese momento. Y si has fallado, el Señor te puede restaurar. Hoy te puede restaurar. Pero yo te tengo que decir: fuérzate, sé obediente, sé paciente, sé determinado y con carácter para quitar las cosas de tu vida que te hacen fallar. Yo sé que luchamos con eso. Y hace casi un mes, una hermana de la iglesia se me acercó, una voz profética de la iglesia, y me dijo: dile a los jóvenes que sin santidad nadie verá el rostro del Señor. Comenzó a profetizar: dile a los jóvenes que lo anhelo la santidad, que la santidad tiene que ser el sello de sus vidas. Dice: cuando ella habló, yo comencé a escudriñar, y fui delante del Señor y lo tomé en principio como una palabra para mí, y el Señor habló a mi vida y me mostró muchas cosas que estoy trabajando en eso. Pero en un momento de mi oración Él me recordó: esa palabra no era para ti, era para todos. Y hablé con Julio y dije: Julio, ¿puedo compartir esto? Dale play. Y
quiero que te lleves esa palabra. En parte del Señor, cuando el Señor avisa, porque Satanás quiere comenzar a tentar y a destruir un ministerio. Por eso la advierte, levanta voces proféticas en la iglesia para advertir, levanta atalayas para advertir, para que nunca le pueda decir, ay, yo no sabía, a mí nadie me dijo. Hoy, el día de hoy, llévate esa palabra en tu corazón. Padre Santo, Señor.